Hola mis queridos hermanos, bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática, lección 12, titulada La fe del pacto. Soy el pastor David Santiago y es una alegría para mí estar contigo para hacer este repaso de la lección. Y para que esto sea más didáctico, hemos hemos dividido toda la lección de esta semana en tres partes muy importantes. Así que vamos a analizar justamente esto. Vamos a ver en primer lugar el pacto y la salvación. Después analizaremos la fe de Abraham y por último veremos las promesas del pacto. Así que te invito a quedarte hasta el final para que juntos podamos estudiar la lección 12 de escuela sabática. Bueno, vamos a empezar entonces estudiando la fe del el pacto y la salvación. Y aquí vamos a analizar un texto muy importante que hemos visto esta semana, Primera de Pedro 1:18. La palabra de Dios dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mira este texto maravilloso, mis queridos hermanos, donde Dios nos dice que tú y yo fuimos rescatados. Tú has sido rescatado, mi querido hermano. Hemos sido rescatados con la sangre preciosa que Cristo derramó en el madero, que Cristo derramó en la cruz. Con eso has sido rescatado. Cuando Pedro aquí menciona esta palabra rescatados, él comienza a recordar, él hace memoria de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cuando una persona era esclava, ¿sí? Cuando una persona se la esclavizaba, un familiar cercano podía hacer el pago para rescatarlo. Un familiar cercano podía ir y pagar para liberar a su familiar, a su pariente cercano. Bueno, eso es lo que Cristo hizo contigo. Eso es lo que Cristo hizo conmigo. Él nos rescató con su sangre, mi querido hermano. Qué maravillosa noticia. Hemos sido rescatados. Cristo nos rescató. Él extendió su mano para rescatarnos. Pero aquí viene una pregunta: ¿de qué nos rescató Jesús? ¿De qué nos rescató Cristo? ¿De qué nos liberó nuestro Salvador? Bueno, Romanos 5:12, Pablo aquí nos explica de qué fuimos rescatados. Dice así: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado pasó la muerte, entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Mis queridos hermanos, la Biblia aquí nos dice que gracias al pecado vino la muerte. La consecuencia final del pecado es la muerte. Y así que, como todos pecaron, todos merecen ¿qué cosa? Morir, merecen la muerte. Sin embargo, nosotros como seres humanos no queremos morir. Y Cristo no quería ver a su creación, ¿sí? Sin esperanza. Cristo Dios no concebía, ¿sí? Que su creación estuviera condenada a la muerte. Es por eso que se planificó, sí, la salvación. Antes de la fundación del mundo, Dios planificó la salvación del hombre, si es que él pecaba. Y la salvación, mis queridos hermanos, dependía del sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es por eso que Pablo también en 1 Corintios 15:22 dice: así como en Adán todos mueren, en Cristo todos volverán a vivir. En Cristo todos seremos vivificados. ¡Qué maravillosa noticia! Lastimosamente, Abraham trajo el pecado y el pecado la muerte. Pero Cristo, mis queridos hermanos, vivió una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos trajo vida. Te trajo vida, me trajo vida. Nos trajo la esperanza
de la salvación. Y Elena G. de White, justamente también hablando del sacrificio, del rescate, ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 192, que Cristo, tan excelso e inocente, hubiese de sufrir una muerte tan dolorosa y soportar el peso del pecado del mundo, es algo que nuestros pensamientos nunca podrán comprender. Mira, mi querido hermano, Cristo pagó nuestro rescate con su vida. Cristo derramó su sangre fue derramada en la cruz para rescatarnos del pecado. No estás condenado a vivir toda una vida esclavo del pecado. No estás condenado a la muerte eterna, mi querido hermano. Tú, gracias a Cristo, tienes la esperanza de la salvación. Tú, gracias a Cristo, el sacrificio que Cristo hizo, ¿sí? Tienes la esperanza de vida eterna. ¿Qué te parece esta noticia tan importante? Esta promesa nos llena de esperanza, ¿verdad? Bueno, vamos a la segunda parte del estudio de esta semana. Aquí analizaremos la fe de Abraham. Y mira lo que Dios nos dice en Génesis 15:6. Dios nos dice lo siguiente: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mira, la salvación, mi querido hermano, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, ahora siempre depende de la fe de las personas, ¿sí? Cristo vino a dar su vida, pero todo aquel que en Él crea, mira, solo los que crean en Él podrán heredar, sí, la vida eterna, podrán acceder al sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y es por eso que Abraham, que creía en Dios, y no solo creía en Dios, sino él creía en las promesas que Dios le daba, ¿sí? Cuando uno cree, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando tú crees en el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, es ahí donde se te va a ser contado como justo. Cuando tú crees en el Señor, en la muerte intercesora de Cristo, es ahí donde a ti se te va a considerar como justo. Y es interesante que Abraham, dice aquí la Biblia, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham, este texto está en el contexto de la promesa que Dios le hace a Abraham. Dios le hace una promesa de ser padre de multitudes, ¿sí? Dios le hace la promesa de ser padre, ¿no? de las naciones, ¿verdad? Pero era una promesa, mis queridos hermanos, que era un poco inimaginable. Hasta Sara se rió cuando escuchó esto del ángel. Ella se rió porque era algo imposible. Ya eran viejos los dos, ¿no? Ya tenían sus años, ya eran de edad avanzada, ¿verdad? Pero Abraham creyó en la promesa de Dios y por eso fue contado como justo. Pero, ¿qué quiere decir la expresión fue contado por justicia? Mira, vamos a leer lo que dice Génesis 15:6, pero en otra versión de la Biblia. Vamos a ver, Dios habla hoy para entender qué quiere decir la palabra contado. Dice la Biblia, Abraham creyó al Señor y por eso el Señor lo aceptó como justo, ¿no? Es decir, Abraham creyó en la promesa de Dios. Creyó en el Cordero que Dios enviaría para su salvación. Y por creer, él fue considerado justo. Tú y yo también somos considerados justos si es que creemos en la muerte de nuestro Salvador. Ahora, la salvación, mis queridos hermanos, siempre fue por gracia. Pero esta gracia, mis queridos hermanos, no es una gracia que nos motive a pecar, no. Pablo dice, en ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, ¿cómo era la vida de Abraham? La vida de Abraham estaba regido, él vivía sin normas, sin reglas, él vivía en gracia porque él fue salvo por gracia, porque él creyó, ¿sí? ¿Cómo era la vida de Abraham? Mira lo que dice la Biblia en Génesis 15:6, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, oyó Abraham la voz de Dios y guardó sus preceptos y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mira, la fe de Abraham, mis queridos hermanos,
lo motivaba a la obediencia de la palabra de Dios. La fe que Abraham tenía en Dios lo inspiraba a obedecer. ¿Sí? Es decir, las personas, mis queridos amigos, cuanto más entendemos, cuanto más vemos lo que costó nuestra salvación, ¿no? Y lo que costó la salvación, ya hemos visto hace un momento, costó la sangre de Cristo Jesús, la vida de Cristo, vamos a querer obedecer a Dios, vamos a querer hacer lo que Dios nos pida. Entonces yo no entiendo cómo hay personas que dicen que estamos en tiempos de gracia y la ley ya no hay que cumplir. No, eso es un error. Abraham fue acepto por su fe, porque él creyó, pero no porque él creyó, él vivió una vida lejos de la ley, sin ley, no. Él guardó los preceptos de Dios. Él obedeció los estatutos de Dios. Así que mi querido amigo, Santiago también dice, que nuestra fe nos debería llevar a la obediencia. Porque ¿cómo no podemos obedecer a aquel que nos amó tanto? ¿Cómo tú no puedes obedecer a aquel que dio su vida por ti? Es imposible, ¿verdad? Así que mis queridos hermanos, la fe es lo único que nos lleva a la salvación. Y como consecuencia de eso, yo voy a obedecer lo que Dios me dice, ¿sí? Y por último, vamos a ver las promesas del pacto. Mira lo que dice aquí Salmos 34:8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Mira, hay bendición en las personas que confían en Dios. Y hemos visto que Abraham, por confiar en Dios, le fue contado por justicia. ¿Sí? Y aquí Salmos 34:8 dice eso, dichoso el hombre que confía. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a recibir el hombre que confía en Dios? Mira lo que dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los que confían en el Señor serán bendecidos, serán justificados. Los que confían en Dios, la bendición que recibirán ellos es que ellos serán contados como justos, serán aceptados por Dios. Y mira lo que dice Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Vale la pena confiar en Dios, mi querido hermano? ¿Vale la pena creer en sus promesas, aceptar sus promesas? ¿Vale la pena creer que Cristo murió por ti y por mí y así pagó nuestro rescate? Claro que sí. Claro que sí, la fe del pacto me lleva a aceptar a Jesús como mi Salvador. La fe del pacto me ayuda, sí, a aceptar su sacrificio. Y la fe del pacto me ayuda a seguir obedeciendo su voz, a seguir siendo guiado por lo que Él me ha dejado en su palabra, en la Biblia, ¿sí? Bueno, mis queridos hermanos, hemos llegado a la parte final del estudio de esta semana. Estoy seguro que este estudio ha sido de beneficio para ti. Hemos aprendido cosas importantes, ¿verdad? Hemos visto hemos visto el pacto y la salvación, y aquí vimos que Cristo es nuestro, Él nos rescató del pecado. Hemos visto que la fe de Abraham, no solamente él tenía fe, no solamente creía que Dios existía, sino él creyó en las promesas y por eso fue considerado como justo. Y también hemos visto las promesas del pacto, lo importante que es confiar en Dios para ser justificado y para ser salvos. Así que mi querido hermano, yo te invito a aceptar la salvación que Cristo te ofrece. Yo te invito a aceptar el rescate que Él te ofrece, mi querido hermano. Te animo a seguir buscando a Dios cada día, a tener fe en Él, porque eso es lo que nos va a ayudar a alcanzar la salvación. Y te invito a creer en las promesas del pacto, ¿sí? Que Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración para terminar este estudio. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque Cristo nos rescató con su sangre del pecado. Gracias porque al analizar la fe de Abraham, podemos entender que Abraham, a pesar
de las limitaciones que él tenía para ser padre y para ser padre de multitudes. A pesar de la edad que él y su esposa tenían, ellos creyeron en tus promesas y por creer, por tener fe en tus promesas, ellos fueron aceptados como justos. Nosotros también creemos en Cristo. Nosotros también creemos que Él murió por nuestros pecados. Acéptanos, querido Padre, por medio de Cristo. Acéptanos y ayúdanos a seguir dependiendo de ti cada día. Ayúdanos a seguir creyendo en las promesas que están en tu palabra. Gracias por escucharnos. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Sí, los esperamos en el siguiente estudio de la lección de escuela sabática. Muchas bendiciones.